documento del Ministerio de Ambiente. Ese organismo y la OCE se oponen a que la academia se expida sobre el proyecto Neptuno ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Esta decisión ha generado molestias en la comunidad científica que analiza a estas horas los pasos a seguir. Desde los docentes y las docentes de la Facultad de Ciencias se está elaborando una declaración y el director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de esta facultad, Daniel Panario, no descarta hacer un juicio del Estado porque considera que se está afectando la imagen de las y los científicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 25 grados a esta hora aquí en Montevideo, en un día que va a seguir con el cielo nuboso, periodos de cubierto, baja probabilidad de precipitaciones. Es una buena noticia, aunque tenemos la humedad muy alta. Hay neblinas, bancos de niebla y vientos soplando del este al noreste entre 10 a 30 kilómetros por hora, con una máxima anunciada de 26 grados. Viendo como siempre las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia en Charrúa, entre Yaro y Gaboto, hay hormigonado hasta las 3 de la tarde. Yaro entre esquina Charrúa sigue también con hormigonado allí. Joaquín de Salterán entre Rivera y Ana Monterroso. Hasta las 20 horas también hay trabajo de hormigonado. Y hay más de 800 personas desplazadas por inundaciones en nuestro país. Solo en Rosario, entre Rosario y Nueva Helvecia, hay más de 700 desplazados de sus hogares, entre evacuados y autoevacuados. 92 personas en Florida, 17 en Canelones. Las principales afectaciones fueron voladura de techo en viviendas, inundaciones por drenaje pluvial, caída de árboles, interrupción del suministro de energía. Hay personas evacuadas. Como decíamos, hasta el momento permanecen 8.556 clientes sin luz de los 19.000 inicialmente afectados. Se han reportado 10 rutas cortadas y se iniciaron evacuaciones en Canelones, Colonia, Florida, Río Negro y San José. Como decíamos en la portada, el Ministerio de Ambiente y OCE no quieren que científicos ofrezcan su testimonio sobre el proyecto Neptuno ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Según un informe al que accedió La Diaria, los organismos estatales aseguran que los investigadores no pueden dar su visión porque carecen de imparcialidad. Esta decisión ha generado molestias en la comunidad científica que está analizando a estas horas los pasos a seguir. El director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, Daniel Panario, no descartó hacer un juicio al Estado porque dijo que se está afectando la imagen de las y los científicos. Estamos acostumbrados ya, digamos, a las jugadas de Marcelo Causilla, que es el abogado del ministerio, ¿no? Es decir, pero este señor confunde lo que es la abogacía de lo que es la ciencia, ¿no? Es decir, si algo somos nosotros es objetivo, ¿no? No puede decir otra cosa porque la ciencia es objetiva, inclusive porque cuando publicamos algo, ¿no? Nos lo corrigen, ¿no? Personas externas que no tienen nada que ver con el país, ni con la política, ni con nada, ¿no? Entonces la ciencia por supuesto que tendrá ideología, ¿no? Pero es absolutamente objetiva o intenta hacerlo, digamos, ¿no? Nosotros decimos una cosa y ellos dicen otra y nosotros no somos objetivos porque estamos defendiendo a no sé quién. Bueno, estamos defendiendo a la ciudadanía, señor, ¿no? Contra un proyecto que se sabe que va a ser un fracaso, que va a ser carísimo, ¿no? Que nos va a dar agua de baja calidad a una parte importante de la población y que no va a solucionar el problema más que del bolsillo de algunos. Habría que ver, inclusive aquí, si no habría que ponerle un juicio por difamación, ¿no? Porque para un científico esto es una difamación. Es decir, están, digamos, poniéndonos, digamos, restándonos credibilidad frente a la población, porque aparentemente no somos objetivos, ¿no? La Asociación de Investigadoras e Investigadores del Uruguay planteó preocupación porque más de 10 millones de dólares del presupuesto para investigación no fueron asignados. Sostienen que la Agencia Nacional de Investigación e Innovación no planificó la ejecución de parte de los recursos que recibió. Nos preocupa que del presupuesto que fue asignado por el Parlamento en la rendición de cuentas 2021-2022, gran parte o una parte importante de ese dinero no ha sido planificado por la ANI tanto en el año 2023 como ahora en el 2024.
Estamos hablando de que en términos de investigación e innovación, más de 500 millones de pesos, estamos hablando más de 10 millones de dólares, no fueron asignados, no fueron planificados y en cierta forma, bueno, con las necesidades que tiene la comunidad académica, es un monto muy importante y debería ser, digamos, asignado a diferentes programas de promoción de la investigación y la innovación. Integrantes de Investiga.uy mantienen reuniones con precandidatos presidenciales y sus asesores en las áreas de ciencia, tecnología e innovación. Tancredi dijo que hubo coincidencia en la necesidad de jerarquizar estos temas y una nueva gobernanza del sistema ante una actual falta de conducción en ciencia. La precandidata a la presidencia de la República del Partido Nacional, Laura Raffo, repasó sus énfasis de campaña: bajar el costo de vida, reforzar la seguridad, y en este punto está lanzada, dijo, a la aprobación del allanamiento nocturno. Raffo remarcó que al momento de atender los problemas de la gente existen diferencias ideológicas con el Frente Amplio, particularmente con la precandidata Carolina Cose, de quien señaló que habla del camino de la izquierda y de la derecha. Sí, ella después se retractó, pero yo creo que lo que no tenemos que permitir, y que creo que fue lo que le pasó en ese momento, es que la ideología nos atrape. Yo tengo una visión que es: busquemos lo mejor para los uruguayos. Cose habla más del camino de la izquierda, del camino de la derecha. Yo hablo del camino de los uruguayos, que es bueno para el Uruguay y para su gente. Y creo que eso es lo que nos tiene que guiar a todos los dirigentes políticos. ¿No hay diferencia entre izquierda y derecha? Hay diferencias ideológicas, pero no tiene que haber diferencias a la hora de beneficiar a la gente. Hay políticas de estabilidad macroeconómica que se tildan de derecha y que generan 80.000 puestos de trabajo. Entonces no tenemos que manejar esos manicaísmos, sino buscar lo mejor para los uruguayos. Por su parte, Raffo señala algunos puntos positivos de la gestión de Cose que valoró siendo presidenta de la departamental blanca. Reconocíamos, por ejemplo, el trabajo en espacios públicos, que es importante, y en plazas, en los barrios. Eso es muy importante para la comunidad. Y después éramos muy críticos, ya sabemos, con la gestión de la basura, con lo que sucedía con las inundaciones, pero el trabajo en espacios públicos siempre lo señalamos como algo positivo. Pese a distintas versiones que circulan sobre la conformación de la fórmula blanca de cara a octubre, Raffo dice que aún no hay definiciones. Tenemos que ir hacia una fórmula paritaria. Nosotros apostamos a ganar la interna del Partido Nacional, y si ganamos la interna vamos a ganar que nos acompañe un hombre en la fórmula. ¿El segundo? Y probablemente lo que decía el partido, muchas veces puede ser así, sin lugar a dudas, porque acá lo que tenemos que estar es a disposición de lo que el partido sienta que es lo mejor para el Uruguay. En Uruguay ya hay registros de denuncia y utilización de granjas de bot, trolls y publicidad negativa paga en contextos de campañas electorales. Especialistas están señalando que contratar estos servicios desde el país no es caro ni tampoco complicado. Uruguay cuenta con antecedentes de utilización de herramientas digitales que han sido cuestionadas desde el punto de vista del debate democrático. En las elecciones de 2019, estas estrategias fueron un tema tratado por el sistema político cuando Juan Sartori, precandidato presidencial, fue acusado de contratar granjas de bots para la campaña interna del Partido Nacional, en particular contra Luis Lacalle Pou. Las granjas de bots pueden ser creadas por empresas o individuos contratados para esa tarea. Funcionan mediante la generación de cuentas falsas que emiten un determinado mensaje a favor o en contra de un tema, un candidato o un partido. Están programadas para postear con determinada regularidad mensajes muy similares o para responder en masa a algunos posteos creados por cuentas reales. Según la experta Ana Laura Pérez, en declaraciones a Brecha en torno a la campaña de 2019, contratar este tipo de servicios con interacción masiva en redes sociales no es ni caro ni complicado desde Uruguay. Pero señaló que sí es muy difícil saber de dónde vienen, si de lobos solitarios en la red, de fanáticos, o si son estrategias planeadas y ejecutadas desde los equipos de campaña. Twitter es la red social que más se utiliza para la granja de bots y existen diversidad de servicios a bajo costo que se pueden contratar desde nuestro país. Puede haber mayor o menor desarrollo de la herramienta, con cuentas falsas más o menos similares a usuarios reales. Especialistas en el tema señalan que en el caso de la denuncia Yamandu Orsi es muy difícil determinar si, en caso de existir una granja de bots operando, se montó previamente a la denuncia de Romina Celeste Papazo o posteriormente, aprovechando el crecimiento del tema en redes y medios. El senador Mario Vergara se mostró conforme por el acuerdo abreviado que se dio con quien pidió fichas personales suyas y del senador Charles Carrera. Sin embargo, le preocupa que no se pudo comprobar quién estaba atrás de este espionaje.
Por otro lado, no se logra en este proceso determinar quién es el mandante original, es decir, quién es el que realmente termina pidiendo, pagando, procurando amedrentarnos para que retiráramos esa denuncia. No se llega en esta investigación a saber de esta denuncia que tiene que ver con, vuelvo a decir, levantar la denuncia realizada por los senadores del Frente Amplio contra el acuerdo entre el gobierno y Katón Nasí. No se llega a determinar quién es el mandante original, quién es el que puso la plata, quién es el que procuraba esa información, quién es el que procuraba que los senadores del Frente Amplio, los senadores de la oposición, no cumpliéramos nuestros roles institucionales en un claro ataque al funcionamiento democrático del país. Y el abogado de Marcelo Acuña reconoció que su defendido pidió información sobre Carrera y Vergara, dijo que es inocente y aseguró que lo hizo porque otra persona se lo pidió. El acuerdo refleja lo que sucedió desde el primer momento que declaró Acuña, que fue en diciembre del 22, y bueno, que dijo y reconoció estos hechos. Transcurrió un año en la investigación y lo que se probó fue lo que dijo Acuña. Eso motivó que se hiciera una abreviada por un delito de cohecho calificado. ¿Por qué solicitaba Acuña información a Astesiano sobre los senadores del Frente Amplio? Porque le fue pedida por una persona cuyo nombre se brindó en Fiscalía y bueno, Fiscalía no encontró elementos para vincular a esa persona. ¿Por qué insistió tanto Acuña tantas veces ante Astesiano? ¿Era porque la otra persona le insistía a él? Porque se lo pidieron y porque la conversación era diaria. Entonces, en esa conversación diaria muchas veces se planteaba, no te olvides de esto. Algo que en definitiva es común cuando se puede pedir algo. La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay rechazó lo que definió como suspicacias expresadas tras la designación de Sandra Fleitas como fiscal a cargo de investigar la denuncia contra Yamandu Orsi. Sin nombrar a Fleitas ni a la denuncia en especial, el colectivo de fiscales expresa que es pernicioso que se planteen suspicacias y que es inexacto vincular a fiscales con partidos políticos, dado que en dicha carrera está vedada la militancia política. Además, el colectivo señala que el hecho de que un fiscal o una fiscal sean propuestos por un partido para encabezar la Fiscalía de la Nación no debería dar lugar a que se deslicen vinculaciones improcedentes. Si bien el comunicado no lo expresa directamente, estas afirmaciones apuntan a quienes cuestionaron la designación de Fleitas para el caso de la denuncia contra Yamandu Orsi, debido a que previamente la magistrada fue promovida por Cabildo Abierto para integrar un eventual triunvirato que se encargaría de la gobernanza de Fiscalía. El colectivo Otras, que nuclea a trabajadoras sexuales, emitió un comunicado que se refiere a la denuncia presentada por una persona trans contra Yamandu Orsi. Karina Núñez, fundadora del colectivo, celebró la inmediatez del sistema judicial en el abordaje de esta denuncia. Nosotras, aunque seamos prostitutas, al decir de algunas personas de bien, tenemos derecho igual que el resto de los ciudadanos en este país. Y que nadie, bajo ningún concepto, tiene que utilizar nuestra profesión ni nuestra identidad de género como una forma discriminatoria y avasallante sobre nuestros derechos a vivir una vida libre de violencia. Si la justicia ya lo tiene en sus manos, actuemos y permitamos que la justicia por primera vez haga algo por las trabajadoras sexuales, pero en ley. Y que las compañeras que tengan para hacer, que tengan mucha, pero mucha certeza de lo que van a decir es verdad, que lo pueden respaldar con total libertad sin que nadie las esté obligando a nada y que sepan que tienen el derecho a un juicio justo. Consultada si Romina Celesto, la chica trans que realizó la denuncia a Yamandu Orsi, integra en el colectivo Otras, Núñez señaló. No forman parte del colectivo, pero el colectivo es un colectivo que está formado para luchar por los derechos de las personas que ofertan trabajo sexual y las trabajadoras sexuales. Ahora ya sabemos que para que le den seguimiento y llegue a buen término jurídico, vamos a tener que esperar que haya campaña política para que la justicia actúe. El incremento de los casos de violencia de género no está generando la alarma que debería en el sistema político. Esto lo dijo Tamara Zamudio, que es coordinadora del Observatorio de Violencia de Género y Acceso a la Justicia del proyecto Autonomías Colectivas. Agregó que el Ministerio del Interior no tiene una respuesta específica sobre estos casos.
Es un fenómeno del que tenemos conocimiento principalmente por las denuncias, ¿no? Que es el acceso a las instituciones por parte de algunas personas, por las víctimas, digamos, al momento de la denuncia, ¿no? Y eso lo que nos marca en realidad es que es un fenómeno que tiene dimensiones que no conocemos y que son más grandes, porque cuando vemos los registros, en realidad, como decía, son personas que llegan a determinadas instituciones a hacer una denuncia formal, pero sabemos que es un fenómeno que involucra, digamos, a todo otro montón de personas que no llegan a estas instituciones y por lo tanto podemos estar hablando de un fenómeno mucho más amplio, mucho más complejo. Preocupan que los registros institucionales vayan en ese sentido, preocupa la falta de estudios de prevalencia de las violencias, que es lo que nos dan una idea de cuánto involucra, digamos, a la sociedad uruguaya, que tanto está afectada la sociedad uruguaya por las situaciones de violencia basada en género y, como decía, preocupa, bueno, la respuesta frente a eso, porque vemos un aumento sostenido, pero no vemos efectivamente qué es lo que ocurre con esas denuncias que llegan. Y un aspecto importante a señalar es bueno, la falta de alerta, de alarma, de urgencia sobre estas situaciones, porque cuando muchas veces se habla o se discute sobre el tema de la seguridad pública, se hablan de otras situaciones, de otro tipo de infracciones, como pueden ser los hurtos o las rapiñas, pero no se habla de la violencia basada en género, que son, en definitiva, delitos que han crecido sostenidamente y sobre el cual no hay una respuesta desde el Ministerio del Interior, por ejemplo, en abordar específicamente este tipo de casos. Momento de recibir a Giuliana Perdomo, nuestra periodista con el primer móvil de este mediodía. ¿Cómo estás, Giuliana? Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿verdad? Así es, Rosina, buen mediodía para todos. Nos encontramos aquí en la cartera de ganadería porque se está evaluando extender el apoyo al sector de la granja tras las afectaciones que recibieron en el interior del país los productores por las lluvias de las últimas horas. Y para ampliar esta información y hablar de otros temas, estamos con el ministro Fernando Matos. Gracias por recibirnos, ministro. Bueno, ¿cómo se está dando la afectación a nivel país? Bueno, hemos tenido lluvias muy intensas, especialmente en el sur y en el suroeste del país, y en el centro, parte del centro, no tanto en el norte en esta oportunidad. Es de las lluvias más importantes que hemos tenido en los últimos años. Algunas localidades superan los 300 milímetros desde que empezaron las precipitaciones, hace aproximadamente menos de una semana. Y eso lógicamente genera acumulados y algunas consecuencias. Algún episodio puntual de viento, en el caso de Mercedes y Fraiventos con mayor afectación en la zona urbana, con más de 100 casas con techos levantados y algunas instalaciones productivas en el ejido de la ciudad, con instalaciones lecheras, algunas de agricultura y también de producción de granja. Donde algunos invernáculos también se levantaron y en ese sentido hay 5 seccionales que estamos considerando la posibilidad de declarar la emergencia para el rubro de la hortifruticultura, también de la granja en general y de la lechería y la agricultura, ¿sí? Porque hay varios rubros allí fueron afectados. En términos generales, a no ser este episodio puntual de viento, las lluvias generan alguna consecuencia en lo que es el sector granjero. Fundamentalmente estamos en plena vendimia y la vendimia, digamos, la viticultura tal vez es la más afectada por esta circunstancia. En algún caso ya había habido un avance de recolección, pero en otros casos recién se estaba iniciando. Así que bueno, la decisión es compleja del viticultor, si avanza con la cosecha y asegura la calidad, porque luego de las lluvias intensas y muchos días nublados, la predisposición a temas sanitarios se incrementa o tendrá que volar un tratamiento, que a veces no es posible hacerlo por la etapa del cultivo o porque los días no lo permiten. Así que bueno, son decisiones difíciles. Por eso estamos hablando de extender la emergencia agropecuaria, que aún está vigente para el sector de la granja en general, que fue extendido hasta el 30 de marzo. Estamos evaluando la posibilidad de extenderlo hasta el 30 de abril, ¿no? Para ver un poco mejor la película de cuál es la afectación de distintos rubros, porque también están previstas que otras lluvias podrán venir la próxima semana, así que una lluvia tras de la otra podrá tener alguna consecuencia que hoy no la estamos pudiendo evaluar suficientemente. Recién ahora están los equipos técnicos haciendo el relevamiento y en función de esa realidad, que la sabremos bien claramente la próxima semana, tomaremos las medidas consecuentes. Pero todo se proyecta para que podamos tener cobertura al sector de la granja
declarando la emergencia agropecuaria por un mes más y con esto estar cubiertos para las distintas ayudas y apoyos que desde el sector de la granja se le pueda dar a los productores. Ministro, brevemente, hoy comienza la vacuna contra la aftosa, en conjunto un censo ganadero. ¿Qué se va a buscar con esos datos? Bien, el periodo de vacunación se inicia en el día de hoy hasta el próximo mes. Así que todos los productores ganaderos deben retirar su vacuna en las oficinas del Ministerio, presentando la planilla sanitaria, la declaración de DICOSE y una heladera con conservantes para mantener la cadena de frío. Es la vacunación general que comprende todas las categorías vacunas. Es muy importante para mantener el grado de inmunidad del ganado del rodeo vacuno nacional. Y por otra parte aprovechamos esta instancia que el productor se acerca a las oficinas del Ministerio para también recabar la información en el caso de que no haya hecho ya el censo agropecuario. El censo agropecuario es muy importante porque genera la información necesaria para después los decisores públicos y los propios privados puedan tomar sus decisiones respecto de cuál es el perfil de distintos aspectos, como la tenencia de la tierra, como las condiciones de vida, como el aspecto de la ruralidad, como en función de cuáles son los rubros productivos más importantes del país, que se los tiene desde el punto de vista de la estadística general, pero en este momento con una encuesta dirigida a todos los productores se tiene una información mucho más precisa y se ve un poco la película de cómo vienen evolucionando los distintos temas desde el punto de vista productivo y social vinculado al medio rural. Así que es muy importante y por eso les hacemos un llamado a la buena voluntad de los productores que dispensen un poco más de tiempo del que se requiere para retirar la vacuna, para proporcionar esta información, que si no lo pueden hacer en ese momento porque no es la persona indicada, sí dejar el contacto correspondiente para que los sistemas de apoyo tanto del Ministerio como del INE, que está colaborando con esta etapa, puedan contactarse y después hacer el relevamiento de la información del censo agropecuario, que es muy importante para toda la sociedad. Por otra parte, va a haber sistemas electrónicos y sistemas de encuestas por teléfono que se puedan realizar, así que tenemos todos los mecanismos disponibles, aprovechando también que bastante información ha generado el censo general que el propio INE ha realizado recientemente, así que sumamos todos estos esfuerzos para tener información de calidad como es característica del Uruguay. Muchas gracias por su tiempo, ministro. Gracias a ustedes. Bueno, Rosina, teníamos la palabra del ministro Fernando Matos acerca de esta extensión que se está evaluando por parte del Ministerio al sector de la granja y también la entrega de la vacuna contra la aftosa en conjunto con este inicio del censo ganadero. Muchas gracias, Juliana. Y nosotros hacemos una pausa ahora breve, volvemos enseguida con más información. Bloque de MBD Noticias, continuamos con la información con 26 grados a esta hora aquí en Montevideo y en esta jornada el Partido Nacional conmemora los 36 años de la muerte de Wilson Ferreira y en esto está trabajando nuestro periodista Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo, ¿cómo estás? Adelante. Buen mediodía, Rosina. Así es, bajo el lema La lucha comienza hoy, el Partido Nacional recordó a uno de sus principales dirigentes, a Wilson Ferreira Lunate, a 36 años de su fallecimiento. Fue aquí en el cementerio del Buceo donde descansan sus restos. Entre las personas que dieron su discurso hubo un representante de la juventud del Partido Nacional y el presidente del directorio de dicho partido, Pablo Iturralde, quien destacó que a un partido bicentenario como es el Partido Nacional no se le pueden pedir rendir cuentas de parte de otras tiendas políticas sobre su dignidad, su compromiso con la libertad y con la democracia. Luego de la actividad, también Pablo Iturralde habló con los medios de comunicación presentes, se refirió a la denuncia contra Yamandu Orsi y a ciertos cuestionamientos a que podría haber integrantes del Partido Nacional detrás de dicha denuncia. Rechazó de plano esta posibilidad Iturralde, dijo que esa denuncia se debe sustanciar ante lo que corresponde, ante la justicia y que en caso de que haya pruebas de estas presuntas operaciones políticas, es allí donde deben presentarse y ser investigadas. Nosotros somos un partido casi bicentenario que no le rendimos cuentas a la historia, le rendimos cuentas a los ciudadanos. A nosotros que nadie insinúe que podemos tener que ver con
campañas sucias ni con cualquier otra cosa. No lo aceptamos, lo rechazamos y no tenemos que despedirnos. Le hemos mostrado al país quiénes somos a lo largo de todo este tiempo. Pero además a nosotros pedirnos cuenta y de parte de quiénes. De ninguna manera, no lo aceptamos, intimaciones de ningún tipo. No tenemos que aclarar absolutamente nada a nadie. Nosotros lo que queremos es que cuando suceden hechos que se denuncian por parte de ciudadanos, la justicia participe, investigue a fondo de lo que sea y se encuentren los culpables, si es que los hay, o los culpables de denunciar hechos falsos. No importa, nosotros creemos en el principio de inocencia cuando nos gusta y cuando no nos gusta. Siempre creemos en el principio de inocencia. El principio de inocencia por sobre todas las cosas y que la justicia está actuando para nosotros son una garantía. Y en lo demás hemos transitado a lo largo de la historia, claramente no tenemos que aclarar nada a nadie. Agregarte a esto, Rosina, de que hubo participación de varios dirigentes de la primera línea del Partido Nacional, entre ellos precandidatos presidenciales, como por ejemplo Álvaro Delgado, quien prefirió no hacer declaraciones porque mañana sábado tiene previsto el lanzamiento oficial de su candidatura, con lo que se prevé será un multitudinario acto en el Palacio Peñarol. En tanto, Laura Raffo sí habló sobre Wilson Ferreira Aldunate, recordó, destacó que se recuperó algún material audiovisual de justamente del dirigente nacionalista en una reunión de jóvenes, hablándole a jóvenes nacionalistas. También habló Jorge Gandini, destacó el legado de Wilson Ferreira Aldunate y recordó que él como integrante de Por la Patria se ha mantenido en ese sector desde el inicio de su militancia nacionalista. Muchas gracias, Eduardo. La Intendencia de Montevideo comenzó ya las reparaciones del tramo de la Rambla a la altura de Trubil que colapsó durante este temporal. La directora de Espacios Públicos, Natalia Castro, señaló que la situación llevó a la Intendencia a adquirir un georradar 3D que va a permitir detectar zonas con peligro de hundimiento. Hemos comenzado las obras de reconstrucción en Pocitos, que es la zona que ha tenido una afectación mayor y que por su densidad de tráfico, tanto peatonal como vehicular, es importante darle resolución en lo inmediato. Hemos decidido la adquisición de un equipo que es innovador para Uruguay, que es una tecnología de última generación en lo que es escaneo del subsuelo para diagnóstico de las oquedades que está produciéndose en Rambla por la fuga de arenas. Y de esta forma, esperamos no más de 2 meses, contar con ese equipo que permita hacer prevención en estas zonas que tienen una gran afectación. Consultada acerca de los motivos que llevó a que 2 estructuras de la Rambla hayan colapsado en Carrasco y Pocitos en las últimas semanas, la directora de Espacios Públicos señaló: la principal razón es la fuga de arenas debajo de los cimientos de los muros de la Rambla. En estos 2 puntos es la misma causa, las mareas y el arrastre de arenas produce un descalce de los cimientos y por tanto la fuga de las arenas que están debajo de la vereda, o sea, detrás del muro de contención de Rambla, eso va produciendo un gran hueco debajo de la vereda y la misma colapsa. La inversión que destinará la Intendencia para adquirir el equipamiento será de $100.000. La incubadora de cooperativas Incubacop lanzó un nuevo llamado para grupos de emprendedores con el foco puesto en la juventud y la innovación. El gerente de la iniciativa, Lautaro Vizcay, destacó que en Uruguay el sector cooperativo joven aparece cada vez más con ideas que solucionan los problemas cotidianos de la gente. Incubacop es una incubadora de proyectos cooperativos enfocada en la innovación, la tecnología, en atraer al público joven, entusiasmar a que el cooperativismo, las empresas cooperativas son una forma de poder desarrollarse, de tener un propósito y concretarlo. Y bueno, viene trabajando ya hace más de 6 años, 7 años en proyectos concretos, ¿no?, de llamados. Ahora tenemos un llamado abierto justo hasta el 1 de abril y es una convocatoria nuevamente a que puedan presentarse todas aquellas personas, mínimo 5 personas, ¿no? O bueno, que le esté 4 puede ser también, que pueda faltar, pero que tengan un propósito, una idea para que podamos presentarla y podamos evaluar si pueden hacer proceso de incubación. ¿Qué son los requisitos, además de ser 5 personas? ¿Cómo se accede? ¿Mediante qué página? ¿Cómo es ese proceso? El proceso es bastante simple, hemos simplificado, desburocratizado. Entran en la página de Incubacop, allí está el formulario, hay que llenar un formulario, los datos de las personas, la idea del grupo básicamente. Después hay un proceso de entrevistas y hay algunos seminarios de nivelación inicial para ver quiénes van quedando y quiénes
no asumen el desafío, por decirlo así, ¿no? Es realmente una oportunidad única. Estamos viendo con la propia red que cada vez más el sector cooperativo y joven aparece con ideas innovadoras, tecnologías solucionáticas a problemas del cotidiano de la gente, y esta es una manera de poder avanzar, así que los invito a que se presenten. Y en el marco del llamado de Incubacop, 2 cooperativas audiovisuales que pasaron por el proceso de la incubadora compartieron sus experiencias para alentar a nuevos grupos a presentarse. En este sentido, destacaron que haber pasado por el proceso de incubación les dio herramientas del mundo empresarial que de otra forma no tendrían. Incubacop promueve encuentros entre cooperativas que pasaron por la experiencia y quienes están interesados en la iniciativa. Nandi Catalogne, de la Cooperativa de Trabajo Audiovisual Monstruo, explicó en qué consiste el proceso de incubación. Tenés como docentes que te ayudan en la parte como administrativa de la cooperativa sobre todo, y a entender cómo se maneja financieramente y comercialmente. Y después hay como talleres específicos de comercialización o de todo lo que es llevar a cabo la parte que no es el oficio de la cooperativa, porque nosotros sabemos o en su momento sabíamos de audiovisual, pero no teníamos tanta idea de cómo llevar a cabo un emprendimiento, y entonces es toda esa otra pata que usualmente cuando las cooperativas se forman es más floja, la que te refuerza la incubadora. Manuel Escobar, de la Cooperativa Audiovisual Intergalactic, habló sobre la especificidad del cooperativismo en el rubro. Para nosotros el cooperativismo es como un lugar donde podemos ser autogestión, ¿no? Nosotros gestionamos nuestro propio trabajo, decidimos en qué condiciones queremos desarrollar ese trabajo y de alguna forma como que tratamos de que eso permee en las cosas que hacemos y las que no hacemos también. A veces con más éxito o con menos, ¿no? Pero yo creo que capaz que la diferencia más grande ahí es como la capacidad de decisión, ¿no? Nosotros tenemos alguna injerencia más en poder decir no queremos trabajar así o sí queremos trabajar así, más allá de la globalidad que nos atraviesa a todos los trabajadores. Salimos nuevamente a exteriores. Vamos a recibir a nuestro periodista Diego Martini, que está con representantes del Mundo Afro, del colectivo Mundo Afro. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Buen mediodía para ti. Hola Rosy, buen mediodía para ti, para todas y todas, así es. Vamos a hablar sobre un hecho que sucedió hace unos días tras una entrevista que brindó Edgardo Ortuño, senador suplente del Frente Amplio, en Canal 12. La militante nacionalista Romina Celeste se refirió a él en un tuit como parásito que llegó por su color de piel. Y a partir de esto, colectivos afro van a realizar una denuncia por discriminación flagrante. Y para hablar de esto estamos con Verónica Villagra, presidenta de Mundo Afro. Verónica, buen mediodía, gracias por recibirnos. Y bueno, ¿cómo tomaron estas declaraciones de la militante nacionalista? Bueno, buenos días. Gracias por estar siempre, que tienen la condición de tomar cuenta de estos desastres, porque esto es realmente lamentable. Que una persona vulnerada en sus derechos, al igual que los afro-uruguayos, tenga este tipo de reacciones. Es como pegarnos entre pares, que es muy lamentable, pero sí el colectivo afro-uruguayo en su conjunto, las distintas organizaciones que lo componen, estamos en acuerdo de realizar la denuncia. Organizaciones Mundo Afro, a quien represento, pone su batería jurídica como para poder seguir adelante con todo esto, porque realmente sabemos que la campaña va a ser lamentablemente baja, pero además de todo eso aspiramos a que se tengan las consideraciones necesarias. Es increíble que en el siglo XXI nos estén pasando estas cosas. Digo, con este tipo de personas, además, por los que nosotros hemos tenido consideraciones particulares y seguimos teniendo porque siguen siendo vulnerados en sus derechos. No es contra el colectivo, esto es indudablemente contra la persona, la forma y todo lo que nos daña y lo que daña al compañero Edgardo Ortuño en su trayectoria, que nos implica a todos directamente. La denuncia se hace en nombre del colectivo. ¿Ustedes esperaban igualmente que la justicia actuara de oficio? Esperamos que la justicia actuara de oficio, pero esto no admite demora. Hemos conversado abiertamente entre las distintas organizaciones y hemos consensuado que vamos a realizar una denuncia conjunta. Bien. ¿Sorprende estas declaraciones o es algo con lo que están habituados, este tipo de discriminaciones?
lamentan. Son muy lamentables este tipo de declaraciones. No sorprenden, digo, molestan y aspiramos a que en derecho se gane, que es para lo que estamos orientados desde la organización. Bueno, hay que seguir lidiando con todo esto y como decía hace pocos días, esto de los derechos es como las gotas, ¿no? Tiene que ser una detrás de la otra en la lucha por ellos. De hecho, a Edgardo Ortuño no es que no le haya molestado, pero bueno, la dejó pasar, pero ustedes entienden el colectivo que estas cosas no se pueden dejar pasar. No más, no debemos dejar pasar nada más. Gracias, Verónica. Un gustazo, muchas gracias a ti. Bien, volvemos a Estudios, Rosina. Muchas gracias, Diego. Y estudiantes de magisterio están denunciando que se sienten afectados en su derecho a la protesta al prohibírseles la entrada al centro de formación docente. Desde el centro de estudiantes se entiende que hay versiones contradictorias sobre el motivo que impide la entrada a este centro. Desde el lunes se cumplen con una serie de medidas en reclamo de cupos a las carreras de maestra en educación primaria y maestra en primera infancia, entre otras reivindicaciones. Venimos de ocupar toda la semana y ayer se nos envió un mail avisándonos que habían unos problemas con los caños, que hoy no se le iba a permitir el ingreso tanto a estudiantes como a docentes, sí a funcionarias y auxiliares de servicio. Nada, en realidad lo que nosotros planteamos es que acá hay dos versiones. Por un lado nos llegó un mensaje desde dirección diciendo que había que hacerlo ahora porque los caños iban a reventar. Entonces, si esto sería así, estamos poniendo en riesgo la vida de todas las funcionarias que hay, de todas las auxiliares de servicio y de todos los trabajadores de la seguridad. Por el otro lado, si esto no es así, o sea, si no hay tal posible de que revienten los caños, se nos está no permitiendo nuestro derecho de protesta. Hoy en la mañana también lo que sucedió es que algunas estudiantes lograron ingresar al instituto, por más que no se podía, pero al decir que se venía desde el centro de estudiantes a las actividades que teníamos planificadas, no se permitía. Nada, en realidad eso, lo que planteamos es que hay dos versiones y cualquiera de las dos que sea ciertas están en riesgo muchas cosas. Si no va a pasar, no nos están dejando entrar. El mensaje se comunicó ayer a las 11 de la noche, nosotras las compañeras estuvimos hasta las 10:30, nadie se nos vino a acercar, tampoco vimos nada, ni caños rotos, ni agua perdiendo. Y la presidenta del CODICEN de ANEP, Virginia Cáceres, dijo que el Consejo de Formación está trabajando para solucionar esta situación. El tema de la cantidad de alumnos por clase es una discusión de hace mucho tiempo. Históricamente se decía y sucedía que habían grupos que estaban superpoblados. Lo que se intentó hacer es en base a la cantidad y el espacio físico que tienen los distintos institutos, es bueno poner un número, como tienen todos los subsistemas educativos, de una cantidad de alumnos por clase para que estén las condiciones dadas para que puedan desarrollarse los cursos de normal manera. El Consejo de Formación en Educación nos informó en la última sesión que están iniciando una etapa de diálogo con el sindicato, con la Asociación de Estudiantes, y que esta semana que inicia, la próxima, van a tener una instancia de negociación en ese sentido para empezar a buscar puntos de encuentro y destrabar la situación, así que creemos que está encaminada y que se va a resolver rápidamente. ¿Creen que este tipo de medidas se va a ver de forma más habitual por ser año electoral? Bueno, no sé, en realidad esta medida tiene, por lo que he leído en la prensa, la plataforma tiene que ver con esto de la cantidad de cupos, o sea que es una cuestión bien de gestión de los institutos y del Consejo de Formación en Educación, y por eso estamos convencidos de que es simplemente sentarse alrededor de una mesa y dialogar para que realmente se pueda destrabar la situación. Hacemos otra pausa muy breve y en el siguiente bloque vamos a recibir a Alejandro Gavar. Vamos a inaugurar las columnas con análisis y un resumen de todo lo que tiene que ver con noticias a nivel internacional. Volvemos enseguida.
bloque de MBD Noticias y hoy inauguramos nuestra columna especial donde cada viernes vamos a tener el gusto, el placer de recibir a nuestro periodista Alejandro Gabar para hacer un repaso de lo más importante en la semana en materia de noticias internacionales. Ale, bienvenido, un gusto tenerte acá. Gracias Rosina, una alegría, buen mediodía. Estamos acá para hacer un balance un poco de lo que ha sido la semana informativa a nivel internacional con temas que están en pleno desarrollo, algunos de los cuales seguramente van a tener más adelante en el informativo central justamente algunos aspectos de lo que está pasando hoy, pero bueno, ha sido una semana como siempre muy intensa en materia internacional. Siempre los periodistas internacionales tenemos como patrón, bueno, mirar el barrio, la región y posteriormente el resto del mundo. Y por razones elementales vamos a comenzar con la República Argentina, que hasta estas horas ha tenido una cantidad de acontecimientos, algunos diferentes y otros están relacionados justamente con lo que está pasando en el gobierno argentino. Lo más inmediato, Rosina, te cuento, es que ayer la Cámara de Senadores dio marcha atrás al decreto de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei, 25 votos en contra, 42 en contra, perdón, 25 a favor y 4 abstenciones. Por lo tanto, ya ha quedado rechazada en el Senado o que el decreto ha quedado rechazado. Igualmente, eso no quiere decir que esté anulado porque para que eso ocurra también la Cámara de Diputados debería expedirse en contra. Hoy el presidente Javier Milei relativizó esa derrota entre comillas que tuvo, que generó mucha rispidez con su vicepresidenta Victoria Villarruel porque adelantó el debate. Esto tiene que ver porque Milei está en medio del tema de los gobernadores, en plena negociación con los gobernadores por el tema de las retenciones y demás. Y entonces, ¿qué pasó? Victoria Villarruel adelantó el tratamiento, lo que generó muchísimas tensiones entre ambos, que ya vienen de antes y que, bueno, hoy se trataron de soliviantar, por lo menos salió Victoria Villarruel a decir que en realidad no hay un enfrentamiento con el presidente, que se trata de estar espalda con espalda, pero para un poco suavizar un clima que ya se veía realmente muy difícil porque incluso, y como es habitual en estas épocas, a través de las redes ya se la había fustigado. Bueno, esto ahora hay que esperar qué pasa. Este decreto sabemos que ha tenido mucha oposición, incluso hay un recurso de la justicia por el tema del alcance laboral que va a tener y también se aguarda el debate sobre la ley ómnibus. En una semana que tuvo la particularidad de la decisión del gobierno argentino de generar una serie de políticas específicas para la ciudad de Rosario en Santa Fe, que como se sabe está afectada por la violencia generada a partir del enfrentamiento de bandas narcotraficantes. La gota que colmó el vaso fue la muerte de 4 personas inocentes que no tenían nada que ver ni con las bandas ni con las situaciones, sino que fue un acto cuasi de terrorismo para generar un impacto en la sociedad. Eso motivó que se haya generado una comisión que no solamente ha desplegado a las Fuerzas Armadas, algo que hacía mucho tiempo no se veía en la Argentina, para justamente atender situaciones que son atinentes a la policía, hasta ahora para respaldarla. Ya hubo un despliegue en la jornada pasada del Ejército y de la Armada Argentina, pero también una serie de normativas que se van a poner justamente en práctica, algunas de las cuales preocupan mucho y que podrían generar situaciones de gatillo fácil. Es decir, que la policía puede disparar aunque no existan, digamos, mayores motivos. Si una persona huye o se opone o los policías entienden que están en inferioridad numérica, pueden disparar e incluso prácticamente no tendrían consecuencias judiciales siempre y cuando se probara que efectivamente los policías que actuaron de esa manera transgredieron alguna de las normativas. Y otro aspecto que fue muy particular esta semana fue el enfrentamiento que se generó con Venezuela. Ustedes recordarán que hubo un avión en el año 2021 que quedó retenido en República Argentina, que estaba relacionado con gente que supuestamente, de hecho los pilotos y el personal técnico de ese avión de Entrasur, que es una filial de la estatal Conviasa, tenían relaciones con la Guardia Revolucionaria de Irán. Bueno, después de mucho tiempo de estar estas personas retenidas en Argentina, fueron liberadas, pero el avión no, y el avión fue entregado a Estados Unidos, donde fue desguazado, lo cual generó la reacción inmediata de Venezuela, que le ha prohibido a los vuelos procedentes o que van hacia Argentina sobrevolar territorio venezolano, lo cual el propio Manuel Adorni, vocero presidencial, dijo va a tener grandes costos para la República Argentina, pero que no negocia con países narcoterroristas. Eso fue lo que dijo el vocero presidencial de Javier Milei. Eso en términos generales de lo que ha estado ocurriendo en Argentina. El debate político naturalmente va a seguir
y veremos qué nos depara la semana que viene. En una semana donde además se conoció que los números de la inflación siguieron muy altos, es el tercer mes consecutivo que Argentina está al tope de la inflación a nivel mundial, 13,2% en febrero, 276,2% en la interanual. Milei dijo que era un numerazo, a pesar de la desgracia que representaban los números en materia de inflación. Y por allí andan las cosas en la Argentina, que además, como en Uruguay, tuvo problemas con la lluvia muy graves en algunas zonas, sobre todo de Buenos Aires. Bien. Ale, vamos a hablar de Haití también, ¿no? Hablemos de Haití porque esta semana se produjo la renuncia de un muy cuestionado primer ministro, Ariel Henry, que nunca regresó a Haití, se fue a Kenia para tratar de conseguir apoyo en materia de seguridad. Esto porque las bandas armadas que controlan casi el 80% de la capital, Puerto Príncipe, bueno, se oponían al regreso de Ariel Henry y nunca llegó, se fue a Puerto Rico, allí presentó su renuncia en un estado de cosas que no es nuevo, es un país absolutamente fallido, en un caos que no termina nunca, de violencia, políticamente muy inestable. Ahora hay un consejo que deberá resolver cuándo se van a llevar a cabo las elecciones en ese país dominado por la violencia, por los intereses coloniales, que no ha podido recuperar su pulso en ningún momento, y ahora habrá que aguardar, porque las bandas armadas que controlan, que no tienen una referencia ideológica necesariamente, que está integrada mayoritariamente por jóvenes de 25, 26, 27 años, han dicho que no van a reconocer ningún gobierno que no salga de la voluntad popular. Los haitianos están hartos de la presencia extranjera, de las tropas en su territorio, de que no pueda, digamos, en ningún momento reorientar su situación institucional y mucho menos social y humana en un país que está al borde de la hambruna también por la situación que vive. Y bueno, esta renuncia de Ariel Henry, recordemos que Henry quedó liderando Haití tras la muerte y el asesinato del primer ministro, del presidente Jovenel Moïse, y entonces a partir de allí hubo un gobierno absolutamente inestable, debería haberse retirado en el mes de febrero, había propuesto elecciones para el 2025 y eso atizó la violencia de estas bandas armadas que controlan buena parte de Haití, particularmente de la zona de la capital, Puerto Príncipe. Y ahora nos vamos a otra de las situaciones infernales, que es la de Oriente Medio. Hoy se conoció, y eso lo vamos a estar desarrollando, que finalmente el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha decidido incursionar por tierra en la ciudad de Rafah, una zona donde hay más de 1 millón de palestinos refugiados que, según Netanyahu, van a ser desplazados nuevamente. Recordemos que quienes están allí fueron desplazados desde el norte de la Franja de Gaza y ahora, más allá de que los bombardeos han existido en todo este tiempo, va a haber una incursión terrestre. Esto ha sido muy, pero muy cuestionado por el gobierno de Estados Unidos, que en ningún momento le dio luz verde, a pesar de apoyar a Israel con armas políticamente, para que intervenga precisamente en forma terrestre en Rafah por el drama humanitario que representaría. Hoy las organizaciones internacionales están denunciando no solamente que ayer hubo una treintena de muertos de personas que estaban esperando ayuda humanitaria, sino que la misma es extremadamente necesaria porque ya se registran episodios de muertes por desnutrición, particularmente en niños que son y ancianos, los primeros afectados por todo esto. Están tratando de que llegue ayuda por distintos lugares. Ahora esa ayuda de la Unión Europea, que llega desde Malta, que está retrasada, está en camino y bueno, podría alivianar un poco, y las negociaciones estancadas. La última negociación que hubo, donde no participó Israel en Qatar, donde participa Qatar, Egipto y los Estados Unidos, no tuvo éxito y ahora Israel dice que va a enviar una misión, pero que la propuesta de Hamás hasta este momento es irreal. Hamás quiere un alto al fuego, un intercambio de prisioneros y que las tropas israelíes se retiren de la franja costera de Gaza, a donde están en este momento. Una situación absolutamente estancada, pero el grave problema, más allá de la violencia militar que está ejerciendo Israel a todas luces, es la situación humanitaria, que sigue siendo objeto de muchas advertencias por parte de organismos de Naciones Unidas, de la Unión Europea, de quienes están sobre el terreno, y particularmente la falta de voluntad para que ingrese la ayuda, porque se han dado episodios realmente increíbles y dramáticos, como por ejemplo que las personas mueran aplastadas por la ayuda humanitaria que les cae desde el cielo. Entonces estamos hablando de una situación en la cual prácticamente no hay alimentos, no hay agua, no hay medicinas, las infraestructuras están absolutamente
destruidas y ahora se prepara una incursión terrestre en Rafah que podría tener, bueno, características, digamos, tremendas, ¿no?, para el pueblo palestino, que no encuentra la paz hasta este momento, a pesar de los llamados internacionales que se han hecho para una guerra verdaderamente desproporcionada. No olvidemos además que mientras esto está ocurriendo en la Franja de Gaza, hay otros frentes de guerra, como el del norte de Israel, con intercambios permanentes de bombardeos entre el sur del Líbano por parte de las milicias de Hezbollah y el ejército israelí, que ya han dejado más de 300 muertos en territorio libanés. Otra guerra un poco más larvada y soterrada, que es la que se da en Cisjordania, donde a partir del 7 de octubre hay más de 300 palestinos muertos en los campos de refugiados. Es decir, una situación muy explosiva que además puede, ya las tiene, repercusiones a nivel geopolítico, porque por ejemplo el caso de los hutíes del Yemen, que están bombardeando en el ingreso barcos que ingresan al Mar Rojo a través del Golfo de Adén, también están provocando serios problemas económicos a todos, porque en definitiva todos los barcos que pasan por allí tienen una relación directa con Europa y el sudeste asiático, nada más y nada menos, y eso también es otro factor de distorsión que, bueno, en algún momento puede llegar a afectar seriamente el comercio mundial. Ya lo está haciendo de hecho, pero es parte de las repercusiones que está teniendo este conflicto por estas horas y que evidentemente, bueno, es una situación que está bastante lejos de saldarse, por lo menos por el momento. Alejandro, como siempre, un gusto tenerte. Volvés el viernes y siempre te tenemos en la edición central acá. Allí estaremos trabajando con lo que está pasando a esta hora de la tarde. Muchas gracias. Nosotros les recordamos que se viene el Festival ya clásico de Cinemateca, Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay. Más de 4 décadas de este clásico de la cultura uruguaya. Atrae a cientos de personas a diferentes salas de cine en que se van a exhibir decenas y decenas de audiovisuales de los más variados géneros y procedencias. Es entre el 20 de marzo y la primera semana de abril. Si bien tenemos una sección trayectorias con las últimas películas de los directores ya consagrados de la cinematografía mundial, que vienen con premios en Cannes, en Venecia, en San Sebastián, en Berlín. Eso por un lado, y por el otro, lo que a nosotros nos parece más importante desde el punto de vista del festival como ente independiente que encuentra, que va, que abre una convocatoria, selecciona dentro de un montón de obras las mejores de directores que muchas veces es la ópera prima, y esas películas van, por ejemplo, en la competencia de nuevos realizadores. Tiene una particularidad este año la competencia de nuevos realizadores, y es que son casi todas nuevas realizadoras. De 12 películas que tenemos en la competencia de cine de óperas prima, 9 son directoras. Quiere decir que es una avasallante mayoría de mujeres jóvenes que están haciendo cine. Por lo tanto, esta sección que yo te decía que se llama Trayectorias, supongo que dentro de 10 o 15 años vamos a tener que cambiarle el título y ponerle Consagradas, porque van a ser todas mujeres. Y ahora lo que estamos viendo justamente es que en la sección Trayectorias son todos hombres, es todo lo contrario, ¿no? Quiere decir que el cine se está abriendo a que lleguen, bueno, que lleguemos las mujeres, ¿no? Muy buena noticia entonces. Y otra buena noticia es la que tiene Nacional, porque anoche sufriendo, pero con gol en los descuentos, venció 2-1 a Always Ready de Bolivia en el Gran Parque Central. El gol en la adición fue de Mateo Antoni, luego Luis Mejía tapó un penal en la serie decisiva para confirmar la victoria de 5-4 y la clasificación a fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Los goles fueron de Leandro Lozano para Nacional a los 7, a los 45 de Darlison Rodríguez, empató Always Ready, y cuando corrían 2 minutos del descuento final, Mateo Antoni definió para Nacional. En los penales, Mejías atajó el tercer penal de los bolivianos y los tricolores completaron la serie a puro gol. Ahora Nacional espera el sorteo de la serie para conocer ahí los rivales de su grupo. Y ahora nos vamos, volvemos a las 19 horas en edición central o el lunes temprano a las 8, la primera edición de MBD Noticias. Que pasen bien.